historia que hoy relataremos se inicia en la villa de Nuestra Señora de la Concepción de las Minas, donde, a decir de los protagonistas, se erigió en el mejor y más ventajoso terreno de aquel paraje de las minas del San Francisco, 40 casas o ranchos de primera creación, divididas en una sala y dormitorio, de paredes de piedra y barro, valiéndose de las que prometía el arroyo y canteras inmediatas, y además una cocinita para cada rancho y familia. El 24 de junio de 1784, los vecinos de aquella noble villa de la Concepción de las Minas preparaban el encendido de fogatas a la vera de las calles de rudimentario trazado y en alguna de las 4 esquinas de la Plaza del Recreo. Se celebraría así y por primera vez en el núcleo poblado el Día de San Juan, según la tradición del santoral católico. Al ajetreo propio del momento se sumó otro acontecimiento que tendría lugar precisamente aquel día. En las 2 modestas habitaciones que componían la vivienda de Manuel Pérez de la Valleja y Ramona Justina de la Torre, el alumbramiento de su primer vástago ocurría ese día. Gozosos y esperanzados acunaban al hijo. Se llamará Juan Antonio. Juan por el santoral, Antonio por el nombre del abuelo materno. ¿De qué tala habrás nacido? ¿De qué coronilla el molde? ¿De qué estrella tu apellido que fue tan alto tu nombre? Entre estas paredes se desarrolló la vida familiar de los Lavalleja. Manuel Pérez de la Valleja y Ramona Justina de la Torre, él español, ella oriental, integraron aquel puñado de primeros pobladores que tuvo la villa de la Concepción de las Minas. Y acá, en este ambiente, en este lugar, nació Juan Antonio, 24 de junio de 1784, el primer vástago de 9 en total que tuvo la familia Pérez de la Valleja de la Torre. Una vida sencilla, cargada de sacrificios, llena de ilusiones, de trabajo, de disciplina familiar. Aquí, en este lugar, convivieron los Lavalleja. En este lugar acunaron sueños. A Manuel Pérez de la Valleja le fue concedido suertes de estancia, trabajó el campo y ahí se fueron formando toda su descendencia. Fueron 3 hijos varones, 6 hijas mujeres. Todos ellos comulgando en la unidad familiar, en la responsabilidad familiar y fundamentalmente en un amor profundo por la causa de la patria. ¿Cómo fue la educación de Juan Antonio? Tradicionalmente se enseñaba primeras letras en el hogar. En el caso de Juan Antonio Lavalleja, según el testimonio de un maestro itinerante que había en la época, Romualdo Jimeno, que lo señala a un niño Pérez, ahora conocido como Lavalleja, según el testimonio de Romualdo Jimeno, lo tuvo como alumno durante un lapso, junto con otros niños más de aquella época, porque él recorría diferentes villas y enseñaba a leer, escribir y aritmética. Juan Antonio en este ambiente convivió, soñó y creció como hombre y fundamentalmente como ciudadano. ¿En cuál de los cerros altos trepaste los horizontes para aprenderte los rumbos que abrió la aurora del 11? José Artigas llama a la sublevación. Caudillos zonales convocan y las huestes se suman. Provienen de las más remotas regiones.
El 23 de abril de 1811, Manuel Francisco Artigas parte de las orillas del arroyo Casupá con destino a Minas, comandando una incipiente partida de patriotas que va acrecentándose a su paso. Al día siguiente, tras breve parlamento con la exigua guarnición española en el lugar, toma la villa. Ya son 200 voluntarios de caballería. Se aprovisionan de armamento y juramentan los vecinos. La adhesión es espontánea. Entre ellas se registra la de dos jóvenes, Juan Antonio Lavalleja y su hermano Manuel. Juan Antonio, desde ahora en más y para siempre, entra en lo mejor de nuestra historia nacional. A la huella, paisanos, vamos ensillando. La mañana está buena, andar andando. Capitán Figuerero, que formen todo, siempre de dos en fondo, disimulando. A la huella, paisanos, don Manuel manda. Teniente Chiribao, vamos alineando. El día 24 de abril de 1811 fue un día fundamental que marca un mojón trascendental en la familia Lavalleja. Ese día, Manuel Francisco Artigas, hermano de José Artigas, del héroe, ingresa a la villa de la Concepción de las Minas, acompañado por un puñado de hombres que provenían desde Casupá y vienen en procura de adherir a más orientales al inicio de la revolución del año 11 que Artigas estaba promoviendo. Y en la familia Lavalleja, ese día, este episodio de la llegada de Manuel Francisco Artigas a la villa de Minas es fundamental, por cuanto se va a sumar a las huestes artiguistas Juan Antonio, con 26 años de edad, y su hermano Manuel, que en ese momento tenía 14 años. Y acá en este lugar, ¿cómo habrá sido el diálogo familiar en ese momento? Porque dos hijos se iban decididos a colaborar y formar parte del ejército artiguista. Aquí quedaba doña Ramona, la madre, que ya era viuda, desde 1800 era viuda, las 6 hijas, y quedaba Fermín, el tercer hermano varón, con 17 años de edad, quedaba aquí, como único brazo masculino en el entorno familiar. ¿Cómo habrá sido la conversación? ¿En qué términos se habrán despedido las madre y hermanas de Juan Antonio y de Manuel? ¿Qué habrá sentido doña Ramona en esos dos hijos que se iban a la guerra? Y en aquella época ir a la guerra, como en todas las circunstancias, es no saber cuál es el destino que van a tener. Por lo tanto, estamos en un ambiente donde fue trascendental para la historia nacional lo que ocurrió entre estas paredes en la conversación del entorno familiar. ¿De qué creciente la luna que te creciste esa noche, formando de cuarta luna tu corvo sable de prócer? La formación militar de Lavalleja fue un proceso de formación en virtudes a lo largo de su vida, comenzando por su niñez en su seno familiar y con la catequesis, continuando en la juventud hasta alcanzar la madurez. Por eso los griegos decían que la felicidad del ser humano radicaba en las virtudes, que son los hábitos buenos y son el justo medio entre dos vicios extremos, que son los hábitos malos, uno por exceso y otro por ausencia. Estas virtudes incluían las del cuerpo y las del alma. Las del cuerpo se alcanzaban por la práctica de ejercicio físico para adquirir y mantener habilidades, la salud y la belleza del propio cuerpo y del alma. Las del alma incluían las morales consideradas como básicas, que eran la prudencia, la fortaleza, la mesura y la justicia, mientras las intelectuales eran la prudencia, el conocimiento,
la ciencia, el arte y la inteligencia. Y Santo Tomás de Aquino introdujo las virtudes del espíritu, que eran la fe, la esperanza y la caridad. Pero según los romanos y los españoles, de nada servían sin la vergüenza, que reunía las cualidades de dignidad y honradez que a través del trabajo y la hombría de bien transmitían a sus descendientes un buen linaje. En cuanto a las virtudes que un jefe debía tener para ejercer el mando, tanto los romanos como los españoles expresaban que teniendo como base las virtudes básicas que eran el esfuerzo a través del ejemplo personal, el conocimiento y la prudencia, agregándose entre otras ser leal, saber expresarse, ser reservado y modesto y tener discernimiento. Los griegos expresaban que teniendo estas virtudes, automáticamente podían todos ser ciudadanos relevantes, útiles y perfectos. Pero la perfección es muy difícil de alcanzar. Por eso Lavalleja, como todos, tenía defectos o vicios. Por ejemplo, su justo cumplimiento de la ley y el uso moderado de los bienes del Estado. A veces lo hacía despótico, autoritario y tacaño, o su valentía en exceso lo hacía imprudente. Incluso siendo prudente y moderado, a veces era temperamental y pasional. Él comenzó como soldado de milicias, que a diferencia del cuerpo veterano profesional, que eran todos aquellos que estaban dedicados íntegramente a la vida militar, este cuerpo eran completados por todos los ciudadanos de 16 a 45 años de edad que no estaban dedicados exclusivamente a la profesión militar. El 12 de agosto de 1811 recibió el despacho con su ascenso a teniente, por lo que en Las Piedras ya era alférez y para 1814 ostentaba el grado de capitán. Si bien muchos dicen que se salteó grados, esto es relativo, ya que él figuró como teniente coronel en 1821, bajo el mando de Rivera, y como coronel al momento del desembarco en 1825. Lo cierto es que ocupó todos los cargos de mandos militares, como ser el de comandante de la vanguardia del Ejército Oriental en 1818 o incluso el de gobernador político y militar en Colonia entre 1815 al 16. Lavalleja, como todos los héroes, no fueron hombres excepcionales, sino hombres de su tiempo, que ejercieron el mando a través de esa educación en virtudes a lo largo de su vida, pero también conviviendo con los vicios que no pudieron modificar. La Redota, así la llamaron los patriotas a su tránsito tras Artigas hacia la Yui. Constituyó la afirmación del prócer como jefe de los orientales. Paralelamente dio lugar a una movilización que derivó en un entramado social que posibilitó a los orientales tomar conciencia de pueblo, con identidad y comprometido en la forja de un futuro común. La informe columna partió el 23 de octubre de 1811, en carretas, a pie, a caballo, en carros, se van sumando los vecinos. La población civil llegó a ser de 5.000 personas, otro tanto entre soldados e indios. En ese sacrificado marchar está la familia Lavalleja. Doña Ramona, sus hijas, 2 esclavos y 2 carretas, sorteando penurias, alentando esperanzas y comprometido con sus pares, proyectando sueños rumbo al norte oriental. En octubre del año 11 se va a producir la Redota, así le llaman los contemporáneos, como la derrota. Artigas comienza un transitar que finaliza en el Ayuí, lo que hoy conocemos y definimos como el éxodo del pueblo oriental. Dentro de esa columna de patriotas, de orientales, de vecinos que van detrás del liderazgo de Artigas, también se suma, según el censo que hizo de la población civil el general Artigas en su momento en el éxodo, se ha sumado doña Ramona con sus 6 hijas, su hijo Fermín, van en 2 carretas y llevan también 2 esclavos. Por esta puerta seguramente salieron para ya no volver a Minas como el núcleo familiar que eran, porque el éxodo
también tuvo esa particularidad de originar un entramado social en el cual comienzan a conocerse los orientales, comienzan a intercambiar en tantos aspectos y planos de la vida. Y no van a ser ajenos a ello la familia Lavalleja, pues las hermanas Lavalleja comienzan a tener sus relacionamientos con los que también formaban la columna Informe del Éxodo. Y es así como Josefa va a conocer a un comerciante, Felipe Iglesias, y va a quedar viviendo en Paysandú. Junto con ella se va a radicar su madre, doña Ramona, y su hermana también, Marcelina. Juliana se va a casar con José de la Puente, un soldado artiguista. Magdalena se va a casar nada menos que con Gorgonio Aguiar, uno de los principales lugartenientes que tuvo el general Artigas durante su campaña. Antonia a casarse con Pedro Sierra, hermano de Atanasio, uno de los 33 orientales. Marcelina vivió en Paysandú acompañando, como decíamos, a su madre y a su hermana, ya casada con Felipe Iglesias. Pero Marcelina tuvo una destacadísima actuación en tierras sanduceras. Fue la promotora de la sociedad filantrópica de aquella época en Paysandú y fue también la fundadora del primer hospicio de aquel lugar. Y Francisca Paula se llamaba, Panchita, como le decían, suponemos que murió célibe, pero sí es importante saber que tuvo una entrañable y profunda amistad con Ana Monterroso, quien va a ser la esposa de Juan Antonio Lavalleja y los va a acompañar en todo su periplo de vida, con la cantidad de dificultades y sufrimientos que tuvo este matrimonio, que en definitiva Juan Antonio Lavalleja y Ana Monterroso tuvieron 12 hijos. Y Francisca, la tía soltera, la tía que acompañó y colaboró en la crianza y en la formación y la supervivencia de esa familia. En 1816 se produce la invasión portuguesa. Invaden el territorio oriental y la lucha sigue. A inicios del año 1818, Artigas, conocedor del perfil militar de Lavalleja, le confía la vanguardia del ejército patriota. En arriesgada acción, en puntas del arroyo Valentín, en tierras salteñas, cae prisionero de las fuerzas lusitanas. Para Lavalleja comienza el cautiverio lejos de la patria. Vivirá prisión en la isla das Cobras y en Río de Janeiro, sumado a un importante grupo de oficiales y soldados artiguistas. Su esposa, Ana Monterroso, logra la trasladen junto a su cuñada, Francisca Lavalleja, para acompañarle. En 1820 Artigas abandona el territorio de las provincias y se interna en tierras paraguayas. En ese entonces todo parecía en vano. En la prisión fluminense recibe una remesa de dinero, 2.000 patacones, que el chasque Francisco de los Santos, en una osada y sublime travesía, llevó por encargo del mismísimo José Artigas, al iniciar su retiro. El prócer, con este gesto sublime, quiere mitigar en parte las angustiosas jornadas de los compañeros de armas allí alojados. Manuel Lavalleja será el encargado de repartir este dinero. Que lluvia llenó tu cauce para tenderte en desborde e inundar de libertad los 33 corazones. La Cruzada Libertadora, que se celebra su aniversario el 19 de abril, es una operación militar, hasta cierto punto esperada, de tal manera que Rivera se había dispuesto en Colonia y Julián Laguna en San Salvador. Lavalleja y los 33 llegan a la plaza de la Graciada o de la Agraciada
el 19 de abril sobre la medianoche. La primera dificultad que encontraron fue la carencia de caballos que se habían comprometido con Tomás Gómez y que, por haber sido descubiertos los movimientos, los proveyeron los hermanos Ruiz. La expedición se puso en movimiento, dispersaron rápidamente a Laguna en San Salvador y avanzan sobre Soriano. Es ahí donde Juan Antonio Lavalleja da a conocer su proclama a los argentinos orientales y esboza un programa de gobierno que se concreta el 14 de junio con la instalación del gobierno provisorio presidido por Manuel Calleros. También se compromete la colaboración de las Provincias Unidas, de tal forma que el mayor éxito político de la cruzada será el encuentro del Monzón el 29 de abril con Fructuoso Rivera. La adhesión de Rivera levantó la campaña en armas y consolidó el movimiento que rápidamente tomó las principales localidades del centro de la provincia. Decíamos que el 14 de junio se concreta la institucionalidad con el gobierno provisorio que preside Manuel Calleros. Por lo tanto, Lavalleja puede legitimar su autoridad como comandante del ejército y gobernador de la provincia. La playa de la Graciada empezó a ser valorada, identificada por Domingo Ordoñana, quien en 1863 logró levantar el primer monumento que todavía se conserva. ¿De qué ceibo? ¿De qué cielo? ¿De qué espuma tus aprontes para formar tricolor la devoción de tus hombres? Al momento del desembarco, Lavalleja ya tenía el conocimiento y la experiencia para poder organizar el ejército oriental, que llevó todo el año 25. De esta forma, la estructura base ya estaba, tenía el linaje del sistema español y era el ejército de Artigas, pero sin Artigas, al decir de varios autores. Mantenía los dos componentes, el cuerpo veterano o profesional y el de las milicias, al que Portugal y Brasil habían mantenido. El proceso comenzó después del desembarco, con la reunión de gentes. En junio, al llegar al campamento del Pintado, se consagraron a la guía y protección de la Virgen de ese lugar, que estaba elaborada en madera por los indios guaraníes de las misiones jesuíticas y que a partir de ese momento ha sido la patrona de nuestro país. Se formó el Estado Mayor General y el 14 de junio el gobierno provisorio le otorgó a Lavalleja el cargo de comandante en jefe del ejército y a Rivera el de inspector general de armas, el equivalente a segundo comandante del ejército, y el grado de brigadier general a ambos. En cuanto al cuerpo profesional, la base fue el Regimiento de Dragones de la Unión al mando de Rivera. Además, se irán formando otros 2 regimientos de dragones, piezas claves para combatir tanto a pie como a caballo, como el Regimiento de Húsares Orientales y el Regimiento de Dragones Libertadores, así como otras unidades igual de importantes, como el Escuadrón de Voluntarios de Tiradores de la Patria, el Batallón de Libertos Orientales y el Cuerpo de Artillería y el Cuerpo del Orden. Y los esenciales elementos de apoyo, como la Comisaría General de Guerra, la Maestranza de Artillería y el Hospital General del Ejército, con sus 2 niveles de atención. En cuanto a las milicias, como ya lo adelantamos cuando hablamos de la figura de Lavalleja, estas se organizaban en cada departamento, agrupando a la población en compañías de aproximadamente 40 hombres, donde a su vez 2 o 3 compañías formaban un escuadrón y 2 o 3 o 4 escuadrones formaban un regimiento. Y ahí tendremos las milicias de San José, Soriano, Colonia, Canelones, Maldonado, Entrellí y Río Negro y Paysandú. El 14 de junio, Lavalleja le envía al gobierno provisorio un informe expresando que tenía un ejército respetable y que adoptaba el siguiente dispositivo. En posición central, 2 cuerpos de 1000 hombres, aproximadamente cada uno en campamentos, uno a las órdenes de Lavalleja en la barra del río Santa Lucía Chico y otro a las órdenes de Rivera en Durazno, quien había desplegado en observación pequeños destacamentos sobre el enemigo que se encontraba entre los ríos Negro y Uruguay.
y como vanguardias del ejército, en misión de alertar y observar a los movimientos del enemigo, sobre Montevideo una división al mando del sargento mayor Manuel Oribe, sobre Colonia y sus costas inmediatas una división al mando del comandante Quirós, sobre las costas de los ríos Uruguay y Negro hasta Mercedes, varios destacamentos desplegados observando los movimientos de la flotilla brasilera y asegurando las comunicaciones con Buenos Aires. Y sobre la frontera este, en Cerro Largo y en el río Cebollatí, una división en observación en cada lado, una al mando de Ignacio Oribe y otra al mando del teniente coronel Pablo Pérez. Como vemos, el ejército oriental, pese a estos escasos y humildes recursos, era un ejército en toda regla. ¿De dónde la fe rotunda que en Florida cual resorte izó las viejas cadenas para romperlas de un golpe? El 25 de agosto de 1825 se instala la Sala de Representantes, presidida por Juan Francisco Larrobla. De ella salen las tres conocidas leyes de independencia, unión y pabellón. Respecto de la independencia, lo dice bien claro la ley, de 1817 al presente de 1825, menciona a título expreso al rey de Portugal y el emperador del Brasil, anulando todos los actos de aclamaciones y juramentos, como dice la ley, arrancados a los pueblos de esta provincia por la fuerza. Por otra parte, la independencia tiene tres ideas básicas a lo largo de nuestra historia. La propuesta de Artigas de 1813, que es independencia de estas colonias de España y familia de los Borbones. Esta independencia se concretó el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. La ley de independencia de 1825 se limita a Portugal y Brasil. La tercera es la que se consolida en la Convención Preliminar de Paz, cuando, mediante el acuerdo entre el emperador del Brasil y el gobierno de la República de las Provincias Unidas, nos independizamos en forma total y absoluta para constituirnos en Estado independiente de Brasil y de Argentina. La segunda ley es la ley de unión, que no contradice a la primera porque la voluntad de la Sala de Representantes es que la provincia vuelva a ser parte de las Provincias Unidas. Así es que los dos diputados, Gomenzoro y Vidal, llegan en octubre, después del triunfo de Sarandí, y logran la aprobación de la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la tercera ley de pabellón dice que el pabellón será tricolor hasta que, incorporados los diputados al Congreso, se enarbole el albiceleste, que es el pabellón de las Provincias Unidas. El año 1825 es el año de gloria para Juan Antonio Lavalleja como comandante en jefe del ejército, con el éxito militar que significa la batalla de Sarandí, tal vez una de las más grandes por el número de tropas involucrado, y porque desempeña el gobierno civil de la provincia, que delegará en Joaquín Suárez en el año 1826 para acompañar las operaciones del ejército republicano en la Guerra del Brasil. ¿De dónde la voz aquella que resonó por los montes cuando todo Sarandí se estremeció con tu orden? A nuestra espalda se encuentra el monumento a Sarandí, regalo del pueblo de Lavalleja al batallón brigadier general Juan Antonio de Lavalleja de Infantería número 11, al momento de la inauguración de este cuartel el 18 de julio de 1938, que junto a otros regalos recordaban los casi 140 minuanos que pelearon en Sarandí y reconociendo así el profundo vínculo con el Ejército Nacional. Bien, ahora, después de este recuerdo, vamos a entrar en el análisis de la batalla. Y hay que aclarar que primero, la victoria de Rincón y la captura de 8.000 caballos por parte de Rivera tuvo como consecuencia estratégica restarle movilidad al ejército imperial, por lo que decidieron pasar a la defensiva, pasando a la ofensiva. Es entonces que el coronel Bentos Manuel Ribeiro le propuso a Lecor atacar por separado primero a Lavalleja, que supuestamente se creía que estaba en Durazno, y luego a Rivera, en las costas del Uruguay. De esta forma, partió una columna desde Montevideo, al mando de Bentos Manuel,
y otras desde el Yaguarón, al mando del sargento mayor Bentos González, reuniéndose aproximadamente 2.000 hombres en los campos de Barragán, sobre el arroyo Godoy, al sur de lo que hoy es Valle de Ordóñez. Los orientales recibieron la información de este movimiento y Lavalleja ordenó la concentración de los medios dispersos, logrando acumular una fuerza superior a la del enemigo. Los brasileros, en su campamento del arroyo Godoy, se enteraron de que Rivera se encontraba en las cercanías de Durazno y Lavalleja en el Pintado, por lo que cambiaron los planes, decidiéndose primero atacar a Rivera. En paralelo, Lavalleja ordenó reunirse con Rivera en las cercanías de Durazno. Una vez esto, se movieron en secreto, arribando en la madrugada del 12 de octubre a las costas del arroyo Sarandí, afluente del río Yí, en el actual departamento de Florida. Los brasileros, desconociendo la verdadera capacidad de los orientales, se dirigieron a su encuentro, donde los hallaron formados en línea de batalla, con frente hacia el sur, ocupando las alturas que dominaban el camino al paso de Polanco de Yí. El ejército oriental al mando de Lavalleja adoptó un dispositivo escalonado en 2 líneas de batalla, combinando las tropas veteranas con lo de las milicias, con el ala izquierda al mando de Rivera, el centro con el teniente coronel Sufriategui y la derecha con el teniente coronel Manuel Oribe. Una segunda línea al mando del teniente coronel Medina y la reserva al mando del coronel Olivera. Al identificar los imperiales que se enfrentaban a las fuerzas combinadas orientales y al ver que su dispositivo estaba orientado hacia el sur, se movieron hacia el oeste, realizando un envolvimiento por el flanco derecho oriental, ubicándose en las alturas de la Cuchilla de Maciel, organizando su línea de batalla con frente este. Ante esto, los brasileros realizaron una conversión de la línea manteniendo el escalonamiento de las fuerzas, buscando combinar una acción frontal con una contra ambos flancos brasileros. En esta conversión, Sufriategui pasó a la derecha y Oribe al centro, dificultándole a este entrar correctamente en la línea. Una vez adoptado el dispositivo, se desplegaron al frente las guerrillas, a la izquierda las milicias de Soriano, al centro derecho los tiradores de la Patria y a la derecha los tiradores de Maldonado. Los brasileros rápidamente comenzaron el ataque avanzando en formación de línea, siendo tocados por el cañón y las guerrillas orientales por el frente y los flancos. Y esperando el momento adecuado, Lavalleja ordenó a los 3 cuerpos atacar frontalmente con su orden de carabina a la espalda y sable en mano. Hay 2 aspectos que aclaran que esta orden no fue ni desesperada ni improvisada. Por un lado, si bien era una práctica común abrir fuego desde el caballo, también los reglamentos de Carlos III recomendaban no hacerlo al combatir contra fuerzas de caballería que venían hacia el choque. Por el otro, era evitar el cansancio de los hombres, ya que debido al peso del sable en mano, usado por mucho tiempo, provocaba dificultad al emplearse para combatir. Aunque esta acción logró hacer ceder los flancos brasileros, no fue así en el centro con Oribe, que al no haber podido terminar de adoptar la línea, la carga del teniente coronel Alencaster lo comprometió, haciendo peligrar la batalla. Ante esto, Lavalleja tomó a su cargo la reserva y la empeñó en este sector, logrando desorganizar definitivamente a los brasileros, que decidieron retirarse siendo perseguidos por más de 2 leguas. De esta forma, la batalla de Sarandí tuvo un impacto estratégico, militar y político. En cuanto al impacto militar, las fuerzas terrestres brasileras quedaron neutralizadas, salvo en ciertos lugares como Colonia y Montevideo. Y desde el punto de vista político, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata había aceptado la incorporación de la provincia oriental, de hecho, a la República. Las hostilidades continúan. Mientras Lord Ponsonby, ministro inglés en Río de Janeiro, intenta negociaciones de paz. Primero lo hizo entre mayo y agosto de 1826 y luego a fines de 1827. Es necesario establecer la paz sobre la independencia absoluta de la provincia. Es que el espíritu confederado oriental, que hasta ese momento hablaba de independencia relativa llegada a las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuyo gobierno actúa como unitario, ahora va a primar para obtener la independencia absoluta. El 27 de agosto de 1828 se firma la Convención Preliminar de Paz en la ciudad de Río de Janeiro. En el documento se acuerda por parte del emperador y el gobierno de la República de las Provincias Unidas declarar Estado libre e independiente a nuestro suelo
el suelo defendido con convicción y coraje por Juan Antonio. El 18 de julio de 1830 se jura la primera Constitución del Estado Oriental. Los actos son solemnes y festivos. Los preside el propio Juan Antonio Lavalleja, acompañado de su esposa Ana Monterroso. Asiste a un Te Deum en la iglesia matriz, oficiado por el padre Dámaso Antonio Larrañaga. En el cabildo, las autoridades prestan su juramento y desde los balcones, Lavalleja presencia el mismo. El juramento solemne del pueblo y del ejército. Tronar de cañones y vivas alborozados que dan el alegre marco de la jornada. Culminaba así la etapa más prominente en su vida. Bien estás en el bronce, león minuano, con tu gesto de heroica rebeldía. Si parece que cargas todavía, carabina a la espalda y sable en mano. Bien estás en el bronce, mas el llano no es digno pedestal de tu osadía. Tu trono debe ser la serranía que vio flotar tu poncho veterano. Yo soñé con banderas tricolores, evocando en mis sierras la bendita visión de tus centauros redentores. Y desde entonces tengo en la infinita celsitud de dos cumbres mis amores, mi fe en Verdún, mi patria en Arequita. El desembarco de la Agraciada, como decíamos, fue valorado por Domingo Ordoñana en 1863 y llevado al óleo por Juan Manuel Blanes en la conocida obra El juramento de los 33, y a partir de ahí Blanes se consagra como un pintor de las escenas patrias, es el pintor de la patria, siendo sus cuadros más conocidos el Artigas en la Ciudadela y el juramento de los 33. Entre 1875 y 1879 realizó una importante tarea de investigación para reconstruir los rostros y los nombres de las 16 listas de los 33 orientales. Por la misma época se inauguró el 18 de mayo en la Florida el Monumento a la Independencia, que despertó una gran oposición de Juan Carlos Gómez. Por la época, la historiografía liberal había rebajado el papel de los caudillos de la independencia, pero la reivindicación de Lavalleja va a venir de la mano de Juan Zorrilla de San Martín, que estrena La leyenda patria, de Manuel Blanes, que realiza el cuadro Juramento de los 33, y de Juan Manuel Ferrari, que levanta en la Plaza de Minas el primer monumento ecuestre, bronce y granito, en homenaje al prócer. El monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 1902 y la comisión pro monumento estuvo integrada por Horacio Albistur, Juan Ceballos y Maguna y Pedro Lapeire. Una tarea importante que ha transformado el monumento de Blanes de llevar a la patria en materia de monumento al grado de símbolo. Nuestro monumento en el año 2002 cumplió sus 100 años. El poeta ha dejado bien montado en el bronce a Juan Antonio. Yo les propongo ahora hacer un juego imaginario y pensar por un momento qué pasaría con Juan Antonio si bajara del caballo. Con nuestra imaginación, hagámoslo bajar del caballo. ¿Y qué es lo que él haría? Seguramente, con sus piernas cambadas, como lo han descrito los historiadores, caminaría hacia el bar de la esquina, entraría, mandaría la vuelta de caña para todos los parroquianos, que se mostrarían sorprendidos de verlo entrar. Un rato después, caminaría seguramente hacia la que fue su casa natal, donde hoy está la Casa de la Cultura. Seguramente a su paso se correría la voz de que Juan Antonio está en Minas nuevamente. Entonces aparecerían las mujeres de dentro de sus casas, los niños revolotearían en su andar y le preguntarían seguramente por sus caballos, por las batallas.
lo que haría cualquier niño de aquella época y de esta ante un personaje tan importante que viene a caminar por sus calles. Entraría a su casa, recordaría allí su niñez, su infancia, las vivencias con sus hermanos y hermanas, con sus padres, y seguramente recordaría aquel momento en el que con su hermano Manuel se unieron a las huestes artiguistas para recibir el bautismo de fuego en la batalla de las Piedras. Pero yo supongo también que Lavalleja, una vez que visitara su casa, iría unos pasos caminando hasta la catedral, a la iglesia de aquella época, entraría allí a rezar por su familia, a rezar por sus soldados, a rezar por su patria, y luego de unos momentos de recogimiento, de oración, Lavalleja volvería a la plaza. Yo me lo imagino así y quiero compartir con ustedes este juego imaginario. Y entonces lo volveríamos a ver montar ágil y resuelto en su caballo y a media rienda quizás enfilar nuevamente hacia los cerros, porque seguramente tendrá nuevos compromisos, nuevas responsabilidades, nuevas batallas por ganar y por combatir, pero también tendrá Lavalleja sus preocupaciones como hombre de empresa, como hacendado, como saladerista. ¿Qué es lo que quiero sugerirles a ustedes con esta elucubración imaginaria? Lavalleja no es solamente este que vemos aquí en el bronce perpetuado desde 1902. Lavalleja fue un hombre de su tiempo. Lavalleja fue un paisano. Lavalleja fue un hombre que desde muy joven se abrazó a la causa de la libertad, arriesgó su vida en ella, puso sus bienes, también los empeñó por esa libertad, desempeñó distintas tareas de gobierno, con aciertos y errores como todo ser humano, pero también Lavalleja gustó de una buena cuadrera, de un buen juego de naipes en aquel momento con sus compañeros, con sus amigos. Es decir, Lavalleja fue un hombre común y corriente que tuvo la trascendencia de convertirse, sin él pensarlo, sin él quererlo, en el libertador de nuestra patria. Y es justamente lo que hoy estamos celebrando y es justamente lo que hoy queremos evocar con este video y con algunos trabajos más que iremos desarrollando en el futuro dentro del marco de los festejos por el bicentenario de la Cruzada Libertadora. Lavalleja seguramente tiene que ser recordado como eso, no solo como un héroe, no solo como una estatua inmortalizada en el bronce, sino como un hombre común y sencillo que frente a la peripecia histórica que le tocó protagonizar, supo poner sus valores, supo jugarse la vida en procura de la libertad de su tierra.